Amén y amén. Bueno, así damos inicio, hermanos, al estudio de esta noche. Y le voy a pedir que por favor en su material se vaya a la página número 31. Página número 31, si no me equivoco, esa es la página que nos corresponde el día de hoy. Página número 31, vamos a estar hablando acerca de la fiesta de Pesaj. Acerca de la fiesta de Pesaj. Página número 31 en su material. Y vamos a hacer una retroalimentación de lo que estuvimos viendo la clase pasada. Ok, vean. Dijimos que el Eterno había dejado establecidas ciertas fiestas para su pueblo. Eran un total de 7 fiestas. Aprendíamos que eran 7 fiestas y las aprendimos en su orden. Pesaj, Matzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Ahí están las 7 fiestas. Así como usted se puede su nombre de memoria, así se debe de aprender las fiestas. Así como conoce usted su nombre, necesito que conozca la fiesta, que las maneje de la misma manera, que las pueda ya diferenciar, que podamos saber que la primera de las fiestas es el primer mes y que estuvimos viendo que el primer mes recibía por nombre Nisan. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos al material, hermano. Vamos al material, por favor. En la página número 28, creo que tenemos el mismo número de página. En la página número 28 usted va a encontrar el calendario hebreo. Que está el calendario hebreo, está en color azul los nombres actuales y la estrella de Israel en medio. Ese calendario quiero que se ubiquen ahorita. En ese calendario. Según lo que estuvimos viendo, dice la Biblia que el primer mes, ahí se comenzaban las fiestas. El Eterno les dijo, este va a ser el primero de los meses para usted. Y el primer mes recibió el nombre de Nisan. Nisan. Y comenzaban las fiestas y comenzaban las fechas especiales. Le dice el Eterno a Moisés, este mes va a ser primero de los meses. Y vas a escoger un cordero perfecto, según el comer de los que van hasta alrededor compartiendo la cena. Pero le dice, quiero que también puedas ver algo. Y cuando lo escojas, lo vas a poner aparte. Vamos a ver si se nos ha quedado un poquito algo. ¿Qué fecha se escogía el cordero? ¿Que alguien tiene la respuesta por ahí o me la dice o me la escribe? Una de dos. ¿Cuándo se escogía el cordero que iba a ser el cordero pascual? El 10. ¿El 10 de qué? Del primer mes. Correcto. ¿Cómo se llama el primer mes? Nisan. Exacto. El cordero se escogía el 10 de Nisan. Luego que se escogía el cordero, sucedía otro evento u otra cosa que pasaba con ese cordero. ¿Qué sucedía después del 10 de Nisan? Si alguien me lo dice, por favor, me lo escribe. El día 14 de ese mismo mes lo tenían que... Antes del 14, ¿qué sucedía? Antes del 14. Antes del 14 años, no. Pensé que era el 14. Bueno, antes del 14 tenían que, el 10 escogían al cordero, ¿verdad? Correcto. Para Luego, ¿cuál era estarlo el siguiente viendo, proceso? para estarlo viendo a él, para estar viendo que Exacto. estuviera en perfectas condiciones, sano. ¿Por cuántos días se Para observaba? 3 días, al día 14 tenía que inmolarlo la congregación. Exacto, correcto. Esa es la respuesta. Ok, ahí está.
Entonces, durante el mes de Nisan, el 10 del mes se escogía el cordero. Se observaba durante 3 días, 11, 12, 13. El cordero tenía que ser de un año, macho sin defecto. Y el día 14, el cordero se sacrificaba entre las con esto. A las 3 de la tarde se sacrificaba el animal y comenzaba la preparación. Comenzaba la preparación del cordero pascual, que iba a ser comido justo casi por comenzar el siguiente día, el día 15. Porque se acuerda que para el hebreo, el siguiente día comenzaba a partir de las 6 de la tarde. Entonces, cuando el hebreo sabía que ya iba llegando las 6 de la tarde, para él era el siguiente día ya. Y comenzaba la siguiente fiesta, que es la que vamos a ver, pero ahorita nos vamos a meter en la que estamos ahorita. Ahora bien, vea qué interesante. La noche antes de salir de Egipto, los hebreos tuvieron una celebración ordenada por el Eterno. Era la fiesta de Pesaj, que significa pasar por alto. Eso significa Pesaj. Excelente, no se preocupe, hermanita Eugenia. Gracias por informar. Estuvimos viendo que Pesaj significa pasar por alto, haciendo referencia a que el Eterno iba a pasar esa noche por Egipto hiriendo a todo primogénito, pero aquellas casas que tuviesen la sangre del cordero sobre los postes y el dintel, no iba a entrar el Eterno ahí a matar al primogénito, sino que iba a pasar por alto. Por eso recibe ese nombre. Ahí se reunía y mientras los hebreos estaban adorando, mientras los hebreos estaban exaltando a Dios con júbilo y eran protegidos por la sangre en los dinteles de las puertas, en todo Egipto había mortandad. Todo Egipto esa noche estaba llorando. Esa noche fue de lamento para Egipto, pero fue de gozo para los hebreos. Esa noche fue lamento para los egipcios, pero fue gozo para los hebreos, porque fue su última noche siendo esclavos. Era la última noche que ellos iban a pasar ahí. Ahora bien, avancemos un poquito. ¿Cómo era la celebración de Pesaj? Bueno, el 10 de Nisan se cogía el cordero, lo que acabamos de estar viendo, que se iba a sacrificar. Durante el día 11, 12 y 13 se le observaba que no tuviese ningún defecto. Se escogía lo mejor de lo mejor, hermano. Se escogía el cordero perfecto. Y aparte de eso, todavía se examinaba durante 3 días. El 14 de Nisan, entre las 2 tardes, era la hora del sacrificio. Ya estaba establecido, hermano, allá en Éxodo. En Éxodo se estableció y se les dijo, hey, la hora del sacrificio de la tarde va a ser entre las 2 tardes, es decir, las 3 de la tarde. El cordero tenía que ser perfecto y no se le quebraba ninguno de sus huesos. El cordero se asaba al fuego, no tenía que ser hervido, no tenía que ser frito, no tenía que ser de ninguna otra forma más que asado. Y los huesos no se le quebraban. La celebración incluía una cena completa y no se dejaba nada para el día siguiente. Vaya conmigo a la palabra, por favor, a la que no miente. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12.
Ya le digo qué versículo. Ok. El Eterno les dice de que el cordero debía de ser sacrificado de una manera especial. Les dice de que, ojo con esto, les dice que había que sacrificar el cordero, pero que habían otras cosas que había que agregar al alimento. Y lo que le agregaron fue panes sin levadura, fue hierbas amargas y el vino. Éxodo 12:8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Okay. Quiero que se ponga a pensar un ratito en esto. Esta celebración, que es la fiesta de Pesaj, cuando el Mesías la celebró, él instituyó algo que la iglesia le llama la Santa Cena. ¿Cuáles son los elementos de la Santa Cena, hermanos? Vamos a ver, vamos a escucharlos. Normalmente lo que hacen va es el vino y el pan, pero según la escritura son las hierbas amargas, siempre el vino, el pan, ¿verdad? Pero en las iglesias normalmente solo dan el pan y el vino. Bueno, jugo de uva, va. Jugo de vino. Primer contraste, hermano. Porque la iglesia sirve, bueno, no sé en la de allá, pero aquí sirven galletas saladas y un poco de jugo de uva. ¿Quién dijo que había que cambiar eso? Agreguémosle otro poquito. Agreguémosle un poquito más. ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena? ¿Puedo decir lo que usted nos dijo en el ciclo pasado? No, no. Ok, Ahora de nuevo. ok. Ah, mi amado hermano. ¿Quiénes son los que pueden tomar la Santa Cena? Hello. No tengan miedo, hermano. Dale, hombre. ¿En la actualidad o...? Ustedes son bautizados. En la actualidad. Estamos hablando de la actualidad ahorita. En las iglesias dicen que son los que son bautizados, pero en la Biblia no. Bautizados. Bautizados. Ajá. Va. Ahorita en la iglesia. Ok. La pregunta del Sí. millón es esta, hermano. Póngame atención. ¿Quién dijo que había que cambiar por un pedazo de galleta y un poco de jugo de uva? ¿Y quién puso la restricción que solamente los bautizados podían tomar la Santa Cena? ¿Y quién le puso Santa Cena para comenzar? ¿Quién hizo ese relajo, hermano? Ya vimos que contrasta totalmente distinto.
Y lo recibimos y estamos en el culto y hasta lloramos, hermano. Dan el poco de jugo de uva, la galletita y esto y lo otro. ¿Quién dijo que era así? Hello. La Iglesia Católica fue la que inventó eso. Y entonces, ¿por qué lo hacemos Y nosotros? perdón, y aquí en los Estados Unidos no dan galletas así como usted dice, sino que dan cabalito la hostia que da el sacerdote. Hostia. Ujú. Señores, la pregunta del millón es: ¿por qué la iglesia lo sigue haciendo? ¿Por qué lo celebra usted? Ahí lo pregunto, ahí en general. Mi hermano Jorge Casiano, lo escucho. Buenas noches. Buenas noches con todos. Sobre lo referente a lo que hablamos de la Santa Cena, lo que dice en 1 Corintios 11:23, ¿no? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿A qué hace referencia ese capítulo de la Biblia? Gracias. Vamos a escuchar más detalles. Mi hermana Magdalena Kyler, expliquen por qué la iglesia hoy pone pan y vino y solo los bautizados pueden tomar la Santa Cena. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Doy mi humilde opinión. Esto es una enseñanza directamente de Cristo. Es verdad que a lo largo de los años el hombre ha introducido prácticas que quizás las puso el hombre justamente. No sé por qué lo llaman Santa Cena en sí, pero el hecho de representar ese momento es el hecho de conmemorar lo que hizo Cristo por nosotros. Es el mismo Cristo quien nos ha enseñado y nos ha instruido por medio del pan y el vino, que el pan es su cuerpo y el vino es su sangre. Y es por eso que en la Santa Cena nosotros conmemoramos eso, digamos, el día que Él fue sacrificado, que Él entregó su cuerpo por nosotros. Entonces, en la Santa Cena, que de ahí, bueno, no sabría explicarle el título de por qué se lo llama Santa Cena, porque no sé si fue a la noche que se hizo eso o en qué momento del día, pero justamente es eso lo que nosotros estamos haciendo a la hora de participar cada primer sábado o domingo del mes, el hecho de recordar el momento en que Cristo fue entregado para que nosotros seamos añadidos a la iglesia y que seamos salvos. Ok, gracias, Kyler. Pregunta es: ¿qué estaba celebrando Cristo con sus apóstoles? Hello. Pascua, hermano. Pesaj. Entonces no lo estaba comiendo pan y vino. Entonces la Biblia miente. No puede ser. Cristo está, En la Biblia dice, celebrando la Pascua. Perdón. Es que en la Biblia nos dice, mientras comían, Jesús tomó, o sea, es como que había varias cosas, pero de repente Jesús tomó el pan y habiéndolo bendecido, lo partió y lo repartió, ¿no? Y luego hizo lo mismo con el vino, o sea que no había solamente pan y vino, habían otras cosas, pero en forma de representación ha tomado estos elementos y a partir de allí es que nosotros como cristianos lo tomamos también en forma de representación.
Perfecto. La Biblia no miente, no dice mentira. Ve. Mire, de verdad que admiro y felicito cuando usted opina. Los felicito a todos cuando ustedes opinan porque estamos para aprender, hermano. No tenga miedo de opinar. Aquí nadie tenga miedo de opinar y me da pena porque me puedo equivocar. No, aquí equivoquemos, allá afuera no nos podemos equivocar. Ok, vamos desglosándolo despacito, hermano. Primero, ubiquémonos qué estaba celebrando el Mesías. ¿Cuándo lo estaba celebrando? El lapso de la celebración fue la última semana de la vida del Mesías. Ok, perfecto. Dice la Biblia, y vaya conmigo, por favor, a la palabra. Veamos qué dice la Biblia, hermano. Vamos a la palabra. Vamos a ver. Váyase conmigo, por favor. Al Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 17. Mateo 26, 17. Dice la Biblia, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quiere que preparemos para que comamos el qué dice? Ok, eso es lo que estaban celebrando. Él les dijo, y de cierto van a encontrar a un hombre que lo van a ver con un cántaro y nos vamos a meter ahí. Ok. Verso 20. Cuando llegó la noche, ok, ya descubrimos que fue una cena. Ahí está. Se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, que estaban comiendo la cena pascual. Ok. Mientras comían, les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y él les dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Por qué Jesús dijo eso? Si solo Judas lo hubiera hecho, todo el mundo hubiera hecho, Judas es el único que hace eso. Pero cuando el Mesías dijo esto, estaba hablando de una tradición judía a la hora de la comida. Creo que la mayoría de los que está aquí llevó conmigo cultura bíblica y vimos los tipos de comida. Celebraban, ponían una sola mesa, ponían diferentes platos y todos comían del mismo plato. Todos agarraban pan y esto aquí. Todos mojaban el pan en el plato, todos. Es como que yo dijera ahorita, vaya hermanos, el que esté recibiendo la clase de el tabernáculo y la fiesta del Eterno es el traidor. Y todos van a quedar a la expectativa, ¿quién será? Va? Seré yo, Señor, porque aquí vemos aquí estamos todos. El Mesías lo hizo de la misma manera. ¿Por qué tomó pan? Eso es cultura hebrea. Lo vamos a explicar en esta noche. Tomó el pan. Ahí dice, y lo partió. La cultura hebrea era quebrar el pan. El pan no se quebraba.
el pan se comía entero. Servía como cuchara para estar agarrando la comida. Entonces el pan no se quebraba, no se cortaba tampoco porque para ellos sabían que el pan venía de Dios. Entonces era como un respeto para el pan. Pero estaba la tradición de quebrar el pan, que significaba, cuando yo quebraba el pan y se lo daba a alguien, yo le estaba diciendo, yo te perdono por lo que me hiciste, te perdono por lo que me haces y te perdono por lo que me vas a hacer. Eso significaba quebrar el pan. Cuando Jesús toma el pan y lo parte, dice, y le dio a sus discípulos, les dijo a todos, hey, los perdono. Pero hubo un especial, alguien que estaba ahí a la par de Jesús, que eran dos que estaban a la par, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno era sobre el cual se reclinaba el maestro, que era Juan, y el otro que estaba a la par, dice la Biblia, que era Judas. Quiebra el pan y le da a Judas y le dice, Judas, a pesar de lo que tú me has hecho, lo que me estás haciendo y lo que me vas a hacer, Judas, yo te perdono. Eso significa quebrar el pan. Por eso Jesús partió el pan. Porque era un sinónimo de perdón para la gente. Y la copa de vino que él bebió, que eran 4 copas, hermano, 4 veces que tomaban, sí tenían cierto significado. Nos liberó, nos redimió, nos compró y toda la cuestión. Entonces, el Mesías no solo ocupó esos 2 elementos. Fue lo que ocupó para explicar lo que les estoy diciendo, que era el hecho de decirle los perdono. A eso se refiere. Por eso Jesús quebró el pan. Por eso Jesús dio vino. Pero viene la Iglesia Católica y cambia el panorama y mete un dogma llamado transubstanciación, donde ellos dicen que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre del Cordero. Eso ellos le llaman transubstanciación, que es literal, no es simbólico. Para el católico esto no es simbólico. Usted y yo lo tomamos como simbolismo. Para el católico no es simbólico. Él literalmente se está comiendo el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Y cómo tomaron ellos eso y lo sacaron de contexto? Porque no les convenía hablar de Pesaj, porque era una tradición. Y le dieron vuelta. Sí, porque la iglesia luterana viene del catolicismo. Y así, a medida que el tiempo fue pasando, ellos le cambiaron, ya es la hostia, la Eucaristía, como le llaman. Y cuando la iglesia evangélica, bueno, sale el protestantismo, sale el Martín Lutero y su reforma y todo eso. Y la iglesia empezó a tomar sus doctrinas, traía como base la doctrina católica. Y metieron a la iglesia evangélica la costumbre de la iglesia católica. $1500 aproximadamente fue la reforma, 1492 por ahí. Es decir, vienen años haciendo exactamente lo mismo. Y de generación en generación en generación se viene repitiendo. Pero la original fiesta era Pesaj.
Jesús no cambió ninguna fiesta. Jesús no cambió la fiesta. Él estaba explicando. Recuérdense que él vino a dar la correcta interpretación de la ley. En medio de la fiesta, en medio de la celebración, él parte el pan y les explica a ellos y les da. Ellos entendían. El hebreo entendía, hermano. Le voy a poner un ejemplo, bien fácil. ¿Cómo lo explico yo para que... ¿Por qué a nosotros nos cuesta entender esto? Jesús era judío. Y él habló, se comportó, vivió en un contexto judío. Y hay costumbres que son exclusivas de ciertos lugares. Por ejemplo, fíjense que hace años, a mí me tocó trabajar en un evento a nivel americano. Me vinieron diferentes delegaciones de diferentes países porque había un juego centroamericano. Bueno, perdón, habían juegos latinoamericanos, creo que se llama. Me acuerdo. Pero venían de diferentes países. La sede era El Salvador. Vino gente de Cuba, vino gente de Uruguay, Paraguay, Argentina, México, de diferentes lugares. Y cuando vinieron a nuestro país, una de las personas que eran los organizadores, no se les ocurrió, no se pusieron a pensar que la alimentación no es la misma. Es muy diferente. Así, literalmente, muy diferente. Ellos vinieron en la noche, la mayoría de delegaciones. En la mañana, que se les preparó el desayuno, se les ocurrió servirles un desayuno salvadoreño. Hermanos, pasaron una semana casi enfermos los demás países porque no están acostumbrados al desayuno salvadoreño. Le voy a poner un ejemplo para que usted escuche el contraste, hermano. Hermano Carlos Castillo, normalmente, ¿qué desayunamos los salvadoreños, mi estimado? Póngase sí, un desayuno heavy, aquellos ricos para nosotros, mi estimado. Buenas noches, hermanos. Bueno, normalmente, yo les soy sincero, yo no desayuno. Para mí, un vaso de café y ahí voy. Pero normalmente nosotros, o crema, o el guerrero, ¿verdad? Pupusas. Ok, gracias, mi estimado Carlos. Creo que tiene problemas de conexión, casi no se le escuchó. Mi hermano Walter, que acaba de ingresar, denos un desayuno de campeón, así de esos salvadoreños, de esos desayunos caseros, mi estimado. Bendiciones, hermano. Bueno, aparte de las pupusas, pues que es tradicional que a veces el desayuno y la cena, un desayuno, podemos decir típico salvadoreño, puede ser huevos estrellados o revueltos, con plátano frito, crema, queso, un su pedazo de aguacate, tortillas tostadas, un poco de café ahí. Y con eso tiene pasta para el mediodía. Y un buen plato de frijoles licuados, mi estimado. Frijoles molidos, sí. Frijoles molidos. Frijoles molidos. Y una gran bolsa de pan francés. Este es el desayuno de nosotros, hermano. Con eso nos alcanza para las 10 el refrigerio, hermano. Amén, aleluya. Y si tiene bendición, le ponen un semitón de aquellos, ayúdame a vivir. Ese es el de nosotros. Sí, y por eso quiero llegar donde Kyler. Kyler, ¿qué desayunan ustedes? Y acá es bastante variado porque hay quienes directamente no es que desayunan, sino que toman mate
no desayunan, o si no están las otras personas que sí te toman un té con leche, un café con leche, media luna, por ahí unas galletas, unas galletitas con galletita salada con dulce de leche, o pan con dulce de leche, pan casero. Siempre algo de panadería seguramente acompaña el desayuno. Para que tenga una idea, los atletas eran de Buenos Aires. Ya de por sí los argentinos son elevados, hermano. Y de Buenos Aires no se diga. Ellos inventaron las estrellas. No sé por qué los argentinos son así, pero bueno, solo porque tienen a Messi y a Maradona. Son bromas, son bromas. Mire. Y hoy es el último partido de Messi, ¿eh? Hoy, por cierto, era el último partido de Messi, es cierto, es cierto. Mire, hermano, el tipo contento porque les estaba dando, según él, todo el mundo, toda América comíamos como los salvadoreños. Mire, pasaron una semana enfermos, hermano. Se tuvieron que extender los juegos porque pasaron una semana enfermos. No le quiero contar mayor detalle, hermano, qué les pasó. Pero fue una bomba para ellos. Después nos explicaron, ¿no? El desayuno de ellos era andar su termito, mate y galletita. No, hermano, yo me muero de hambre si desayuno eso. No, yo me desmayo. No, aquí el salvadoreño, como decimos nosotros, macho que respeta. No, hombre, si se pega un desayuno de esos potentes, mi estimado. Para nosotros el desayuno es tipo de las comidas más fuertes que tiene que haber. Un buen desayuno para que usted vaya y le dé la labor con todo. Dele, Kyler, te escucho. Entonces sí, el mate le va a venir bien a ustedes. Porque el mate lo que hace es darte saciedad. Justamente es como que te ayuda a permanecer más tiempo sin tener que estar comiendo tanto. Ahí en la vida centroamericana probé el mate. Yo estoy acostumbrado al café, hermano, suavecito y con azúcar. Yo vi que como todos lo andaban felices con el mate, yo como uno es metido, hermano, le dije, regáleme un poquito. No, fuerte, volado. Y yo, amargo, qué fea esta cosa, no sé cómo le puede gustarle. Una hierba fuerte, hermano, mire, horrible. Horrible, mate, no me gustó. No me gustó, le soy muy sincero. Que lleve el mate, no sé, hermano, un montón de hierba. A ver qué lleve, hola. A saber qué lleva. Una sola. Disculpe, no, es una hierba, ¿eh? Hay quienes le ponen otros yuyitos, pero por lo general es Ilex paraguayensis o es hierba mate lo que se usa y tiene una cantidad de propiedades para el cuerpo. Es digestivo, es diurético, tiene un montón de propiedades. Es muy buena el mate. Hasta la maestra ahí hasta nos está luciendo su mate. Okay. Ahí está la maestra luciendo su mate. Ok, vea, mire qué interesante, vea cómo cambian las cosas, hermano. Solo le estoy hablando de comida, no le estoy hablando de una costumbre. Poner otra costumbre. Una costumbre salvadoreña. Por ejemplo, nosotros aquí es religión para el salvadoreño a las 4 de la tarde que tiene que comer pan dulce con café. Eso es religión acá. O hay otras ciertas costumbres diferentes, lenguaje, formas de hablar, formas de expresarse. Yo sé que si les digo a ustedes nombres que él es un gran chuco, la mayoría no me va a entender qué estoy diciendo. Chuco es alguien que es sucio. Pero depende en qué contexto yo lo digo, porque yo le digo, mire, me quiero tomar un chuco, también es una bebida. Y si yo le digo, hermano, fíjese que tengo antojo de comerme un pan chuco, son unos panes que venden en la calle. Son tres cosas totalmente distintas de la misma palabra. Así como lo oye. Entonces, si nosotros no conocemos la cultura, la vamos a interpretar a lo que nosotros entendemos. Y eso nos pasó con la Santa Cena. Que le pusieron Santa Cena, no sé de dónde. Mataniño, cabal, así se llama, hermano. Panchuco o mataniño. Usted le dice que al salvadoreño, vámonos a comer los dos mataniños. Él entiende perfectamente, hermano. Para que vea el nivel de estómago que tenemos para que le aguantemos un pan mataniño. Son bromas. Mire, vea, ¿qué quiero explicar con esto? Si nosotros, si nosotros no conocemos la cultura, nos vamos a pegar una perdida horrorosa. Y eso fue lo que pasó con la cena de Pesaj.
no se conocía, como se desconocía en la época del oscurantismo, la Iglesia Católica tomó fuerza, viene y cambió todo eso. Y introdujo su dogma. Y a eso le agregó, acuérdense que ellos tenían que tener mucha fuerza con respecto al bautismo, porque era parte de sus adeptos. Y como ellos tenían que imponer el bautismo de infantes, entonces también una de sus reglas fue que una persona que no estuviera bautizada, que no hubiese tomado los sacramentos, no podía tomar la Eucaristía, no podía tomar la hostia. Y la iglesia evangélica, cuando se le ocurre agarrar ideas de ellos y dice, bueno, pues nosotros tampoco. Uno que no esté bautizado no puede tomar la Santa Cena. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es mejor, lo original o la copia? Obviamente lo original. Nosotros aquí lo que es copia le llamamos chabeleado, lo chabela. Es mejor lo original que lo chabela, lo chabeleado. Entonces tenemos que ir a lo original de la fiesta. Y la original era la fiesta de Pesaj. Esa era la fiesta original. Viene la iglesia y cambia. Y le empieza a agregar. Y la iglesia evangélica todavía le agregó un poco más. Y sale aquel versículo que dice que nadie puede tomar la cena indignamente. Y le meten ahí, no, hermano, si usted es de pecado, si usted no está casado, si usted no está bautizado, si usted se peleó, si usted no sé qué, si usted no puede tomar la cena porque es indignamente, no se está refiriendo a eso. Tomar la cena indignamente significa sin discernir, que es lo que estoy haciendo. El apóstol Pablo, cuando explica este versículo, que es en el capítulo 11 de la carta a los Corintios, le voy a explicar el contexto de la carta a los Corintios para que vea la gran pérdida que nos hemos pegado durante la historia. El problema en la ciudad de Corinto, era de que como los corintios se la llevaban de lo mejor, ellos eran muy elevados, ellos empezaron a llevar alimento de sus casas a la cena del Señor, a recordar Pesaj, pero no compartían con aquel que no tenía. Lo hacían de menos, lo hacían a un lado. Y muchos lo que hacían era, en vez de celebrar la fiesta de Pesaj, era celebrar un bacanal, una comidera, hermano. Se pegaban unas comidas. Recuérdese que en la época esa abundaba mucho lo que era la gula, la celebración de las fiestas, hermano. Hermano, los emperadores llegaban al colmo, después de haber saciado su comida, ir a vomitar para poder seguir comiendo. Eso era normal ahí. Eso ellos empezaron a tomar. La iglesia de Corinto estaba tomando esas prácticas y por eso viene el apóstol Pablo y dice, no, momento, vamos a poner un alto. Y les voy a explicar. Y dice, yo aprendí del Señor y tomé, y empieza a explicar el pan y el vino y esto y lo otro aquí. Y les dice, ustedes tienen que tomar la cena, pero no indignamente. Vámonos a la carta a los Corintios, hermano, para que lo podamos ver a la luz de la palabra. Vaya conmigo. Primera carta a los Corintios. Capítulo 11. Vea lo que dice, desde el 17. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre ustedes división. En parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Cuando se reúnen, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, lo que le estoy diciendo. Ellos llevaban y se comían su propia cena. Yo llevé, mire, eso es como cuando usted va a una fiesta y usted el que dé el pastel, no se ha dado cuenta que hay ciertas tías que un pedacito le dan a la gente y el gran pastel él se lo quiere llevar a la casa, hermano. Y no repartió, no sé si ahí en Argentina se da eso, pero aquí en nuestro país es bien común ese volado. Ve, porque al comer, cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y uno tiene hambre y otros se embriaga. Otros habían llevado, hermano, solo a tomar vino.
No era tanto por la cena. Démosle vino con todos los poderes. Porque pues no tenéis casa donde coman y beban, o menospreciáis la iglesia y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. Esto no es alabado. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, ya les expliqué yo por qué partió el pan. Tomen, coman, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, obviamente no solo cenaron pan, después de haber cenado diciendo, hey, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta cuando coman esto de esta cena, de la cena pascual, ustedes lo están haciendo en memoria de mi muerte. Porque la cena pascual era una sombra de lo que había de venir. La cena pascual era la presentación de un cordero, de un holocausto, de un sacrificio, que ese cordero, hermano, se tenía que poner sangre en los dinteles para recordatorio de la salvación. Hoy no necesitamos poner sangre en los dinteles porque la sangre del cordero nos limpia de todo pecado. Ya no lo necesitamos poner en una puerta porque nosotros fuimos lavados con la sangre del cordero. Sigamos leyendo. De manera que cualquiera que come este pan y bebe esta copa del Señor indignamente, venía hablando de conocimiento, explicándoles cómo debía de ser. Por eso no podemos sacar un texto fuera de contexto. Todo versículo bíblico tenemos que ampararlo en base a un contexto, hermano, de qué es lo que viene hablando. Y el apóstol Pablo lo que venía hablando era de cómo debía de celebrarse la fiesta y no celebrarla. Unos comen más, otros comen menos, unían al que no tiene, otros solo se ponen ebrios, el otro solo a comer viene. Entonces les dice, hey, eso es comer indignamente la cena, porque no lo están haciendo con el propósito para lo cual fue diseñado. Y la palabra indignamente es la palabra anaxios en griego, que es irreverente o sin conocimiento. Ahora bien, sigamos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, ¿qué dice? Sin discernir, sin discernimiento, sin conocimiento, ¿qué es lo que está haciendo? Hay mucha gente que va a la iglesia, come el pan, toma el jugo de uva, se pega la gran llorada y no sabe ni por qué. No sabe ni la historia de dónde viene, no sabe ni siquiera que esto viene de Pesach. Eso es tomarlo indignamente, sin conocimiento. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come para bendecir. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. ¿Por qué? Porque se llegaban a pegar las grandes borracheras, hermano, y se enfermaban. Ahí está que dice la gente, no, es que como anda en pecado, le va a hacer daño a la Santa Cena. Es que como anda en pecado, le va a hacer daño y le va a caer mal. No está hablando de eso, hermano. Ve el contexto histórico. Por eso es bien importante, hermano, conocer los contextos de la Biblia. Por eso es lindo tener una correcta hermenéutica para poder tener una correcta interpretación de la Biblia. Entonces, cuando el apóstol Pablo explica esto, él está hablando en un contexto judío. El judío ya sabía qué significaba cabrear el pan. El judío ya sabía que la cena era no solamente pan y vino, sino que había un cordero de por medio, habían hierbas amargas y esto y lo otro y aquí y allá. Entonces, a eso se refiere. Entonces, el problema fue que la iglesia católica viene y le dio vuelta a todo esto. Y la iglesia evangélica abrazó eso. Y hoy en la actualidad siguen gritando a los cuatro vientos. Porque, entonces, hay gente que me pregunta, pero mire, ¿y por qué la iglesia evangélica no hace nada? Porque si quiere renovar ese aspecto, ¿cuánta gente se le va a voltear, hermano? ¿Cuánta gente se les va a ir? Se les cae el negocio. Perdón si soy yo fuerte, hermano, lo que voy a decir. Pero usted sabe que si a la iglesia se le va un montón de gente, se le va el dinero. Se le va el negocio.
Pregúntele a un pastor si va a querer que la mitad de la congregación se le vaya de la iglesia. No. Porque hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Sin importar que se esté enseñando cosas que la Biblia no dice. ¿Qué cree que es más fácil para un pastor? ¿Seguir con esa doctrina que por años se ha venido enseñando? ¿O enseñar la correcta interpretación, pero que la gente se asuste, porque mucha gente se va a asustar con esto y dice, no, el pastor está loco, mejor me voy de la iglesia? ¿Qué pastor va a querer que la gente se le vaya? Estamos hablando estadísticamente, hermano, estamos hablando de números, estamos hablando de sillas vacías, estamos hablando de menos ofrendas, estamos hablando de menos diezmo. ¿Qué pastor va a querer eso? Ninguno. Por eso hoy se sigue enseñando y se sigue enseñando y se sigue enseñando y se sigue enseñando y se va a seguir enseñando, hermano. Cuando yo enseñé esto en la iglesia, la gente se asustó. Y me dijeron, pastor, usted está loco. No, vámonos a la palabra. Y expliquémoslo y lo enseñamos, hermano. Paso a paso, paso a paso. Fue un proceso, hermano. No fue de golpe. Fue un proceso por meses explicando cultura hebrea, explicando de dónde venían las fiestas. Y después la gente lo entendió. El grupo de oración que tenemos, son 4 o 5 años que tenemos de estar celebrando Pesaj. Y lo han entendido y conocen. Y saben de dónde viene. Y me pregunta, pastor, si yo voy a una iglesia y están celebrando la Santa Cena, ¿puedo tomarla? Puede tomarla, hermano, porque usted ya sabe de dónde viene. A mí ya me ha pasado, me han invitado a iglesias donde hay Santa Cena. Tomo la Santa Cena, yo la tomo, hermano. Yo no me voy a poner de ridículo y decir, no, eso es cultura, eso es tradición católica. No. No. Yo la tomo y le digo, Señor, yo sé que esto no es así. Yo sé que no me hace ni más santo ni menos santo esto. Hay iglesias que ponen en ayuno a la gente para tomar la Santa Cena. Hermano, pregunto en esta noche. Vámonos al original. El Eterno les dijo, otra cuestión. Vea que a los niños no se les permite tomar la Santa Cena. A los niños no les es permitido. En el original, cuando el Eterno puso la cena de Pesaj, ¿sabe qué dijo? Enséñenmele a los niños. ¿Quién sacó a los niños de esta celebración? La iglesia. La iglesia católica lo sacó a los niños. Y la iglesia evangélica sigue repitiendo lo mismo. De sacar a los niños de la celebración, cuando el Eterno le dijo, hey, cuando sus niños pregunten, explíquenle, sean parte de esto, que ellos conmemoren esto también. Dios quería una celebración familiar, pero viene el hombre y cambia los planes y saca a los niños. El que se aferra a la palabra y cree que la palabra es suficiente, lo hará, porque sabe que se dará cuenta el día que mañana delante del Señor por la iglesia que se le entregó para emitir. Es correcto. Es correcto. O sea, ahí se mide. ¿Qué es lo que queremos? Posesiones y dinero. O explicar correctamente la palabra. Vámonos a la Biblia nuevamente. Regresemos a Éxodo. Éxodo capítulo 12. Que es donde se originó todo. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 12. Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así a los hombres como a las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa. Esto ya es la fiesta de los panes sin levadura, que vamos a ver más adelante. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el día séptimo será cortado en Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día tendrá una santa convocación. Esto se les conoce como Shabbatón o sábados altos. También eran contados como Shabbat.
No solo el Shabbat semanal, hermano. Por eso cuando alguien a mí me viene y dice, no, es que mire, yo celebro el Shabbat y no sé qué, y celebra los otros Shabbat, porque la Biblia también nos ordena celebrar. Celebra el Shabbat de Pesach, celebra el Shabbat de Shavuot, celebra el Shabbat de Matzot, celebra el Shabbat de Sukkot, celebra el Shabbat de Yom Kippur, de Yom Teruah, porque si no lo celebra no estamos haciendo nada, porque la Biblia dice que el que quebranta uno de los mandamientos lo quebrantó todo. No solo por celebrar Shabbat, yo soy más santo, no, hermano, de ninguna manera. Ahora bien, veamos. El primer día habrá santa convocación y asimismo tendréis santa convocación. Ok. Versículo 17. Y guardaréis las fiestas de los panes sin levadura, porque este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por cuanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por generación perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará de levadura en vuestras casas, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero explicarles esto. Ok. Vamos a ver. Versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad las pajas. Y tomad un manojo de hisopos y mojadlo en la sangre que está en el hebrillo y untad los dinteles. Por cierto, el hisopo que se menciona aquí no es el que nosotros conocemos que nos metemos en el oído. El hisopo que se menciona en la Biblia es una planta muy áspera que servía para raspar. Por eso cuando el rey David le dice al Eterno en el libro de los Salmos, límpiame con hisopo, no le está diciendo límpiame suavemente, no, arráncame lo que no sirve, papá, aunque me duela, aunque me dañe, pero límpiame con hisopo. A eso se refiere. Y muchas veces nosotros hemos orado así, hermano. Señor, límpiame con hisopo. Y no sabemos lo que estamos diciendo, hermano. Ok, sigamos. Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vean la sangre en el dintel y los 2 postes pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en casa para herir. Guardaréis esto por estatuto perpetuo y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Le pregunto yo en esta noche, ¿en qué momento de aquí, de este evento, el Eterno les dijo, saquen a los niños que ellos no pueden celebrarlo porque no entienden? ¿En qué momento el Eterno dijo, el que no esté bautizado no puede tomar la cena de Pesaj? Le pregunto yo a usted en esta noche, contéstemelo usted. Y si el Eterno no lo dijo, ¿por qué la iglesia lo hace? Hello. Tremendo. Tremendo, hermano. Yo sé, mire, yo los entiendo, hermano. Sé que muchas veces esto nos mueve el pensamiento porque decimos, bueno, ¿y entonces en qué he creído tanto tiempo? Y los que son muy aferrados a su doctrina dicen, no, y les entra la afición, yo no puedo traicionar a mi iglesia, no puedo traicionar a mi denominación, porque a mí se me han enseñado. No, mejor me voy del seminario porque el pastor Luis se volvió loco y está enseñando cosas que no son. Yo se lo demuestro a la luz de la palabra, hermano, y a la luz de la cultura hebrea. Y conste, por eso siempre lo repito, no soy judaizante ni pretendo ser judaizante. Yo tengo bien marcada la doctrina bíblica, hermano. Somos la iglesia, somos la esposa del Cordero, esto y aquí y allá. No tengo nada que ver con el judaísmo. Tremendo, hermano. Tremendo lo que se nos ha enseñado por años. Cosas que han sacado de las mangas, cosas que no están en la Biblia. Ahora, usted está conociendo. Usted, lo que yo le puedo recomendar es esto. Siga estudiando, hermano. No solo se quede con lo que yo le digo. Investigue. Lea. Y pídale a Dios discernimiento y sabiduría. Para que el día que usted esté dirigiendo un lugar, vaya y enseñe lo que la Biblia dice, no lo que una costumbre nos ha enseñado por años. Sí, a donde dice que los niños no pueden estar en el culto, no se los llevan a la escuela. Sacan a los niños del culto. Yo sabía que los niños tienen que estar, mira, aunque sea uno de esos que vemos.
Y es que mire, cada edad tiene su aprendizaje también, eso lo tenemos muy claro. No es lo mismo que yo le predique a alguien de 20 años, a alguien de 15 años, a alguien de 10 años, son necesidades muy distintas. Amén. Pero en este tipo de celebraciones se les debe enseñar parejo, hermano. Es que el niño no entiende, enséñele. Es que el niño no conoce, enséñele. Mire, una vez cuando estábamos en pandemia, hermano, que las clases las dábamos en línea en el colegio, a los niños de segundo grado, estábamos enseñándole la muerte de Jesús. Y el episodio de la crucifixión, yo tomé como referencia la película La Pasión de Cristo. Después de la clase, hubiera visto lo que una mamá me dijo. Usted es un grosero, lo que les está enseñando a los niños, ellos no están en la edad para ver la sangre. Yo lo oyéndole a la señora. Y le dije, el mundo les enseña cosas peores. Y no decimos nada. Su hijo juega juegos violentos con el celular que usted le ha comprado. Y no decimos nada. Pero enseñarles la verdad les asusta. ¿Por qué cree que hay tanta ignorancia bíblica, hermano? Tanta iglesia en la iglesia, tanta ignorancia dentro de la iglesia. Una prédica de temas sexuales para la juventud no hay. Porque mencionar pene, mencionar vagina en el púlpito es pecado, no se puede. ¿Y qué se les dice a los jóvenes? Cásese, porque no se puede estar quemando. Y por eso hay un montón de divorcios dentro de la iglesia. Porque no se les enseña a los jóvenes. Porque sacamos a Dios, hermano, de muchas cosas. Sacamos a Dios del noviazgo, sacamos a Dios de las relaciones, sacamos a Dios de todos lados. Sacamos a Dios de los niños. Es que el diablo es tan astuto, hermano. Sacamos la esencia bíblica, pero ¿qué les enseñamos? Cosas que no son bíblicas. El oso subió a la montaña, el oso subió. Pastor Luis, una pregunta. Dígalo. Un pastor que ha caído en adulterio, ¿puede seguir pastoreando? No creo. A la luz de la palabra no puede pastorear. No. Tiene que restaurarse. Sí, pero ha caído ya, pues, ¿no? ¿Cómo va a pastorear? ¿Qué testimonio va a dar, pues, si ha caído en adulterio? Mientras su vida no Dios la restituya, es mejor que se siente. Ya no puede pastorear, solamente puede estar así de obrero, ¿no? Mientras no arregle su vida. Claro, pero ya sí. Pero ya no arregla su vida el pastor, pues ahí ya está. No, ya no la quiere arreglar, quiere abrazar el pecado, hermano. Pero mientras no ordene su vida, no se puede. Nosotros conociéndola podemos vivir por santidad por dentro y por fuera. Claro. Amén. Amén. Gracias. Dice por acá, esto es porque después de la Reforma Protestante en el siglo XXI se heredaron muchas cosas de la Iglesia Católica, reinterpretando muchas cosas. Por eso otras prácticas no bíblicas se siguen manteniendo en siglo XXI. Correcto. Seguimos con un montón de doctrinas católicas. Seguimos con un montón de contenido. Lastimosamente. Ahora bien, veamos un poco más. Vamos a la palabra. Vamos a poner las diapositivas acá. Ok. Mire, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Que usted ha sido seleccionado por Dios para revelarle este tipo de cosas. Y no una revelación extra, es lo que la Biblia dice. Para que usted sea conocedor de esto y usted va y lo enseña, hermano. Pascua. Ok. Originalmente viene del hebreo Pesaj, que significa pasar por alto. En Egipto, los hebreos por la noche, ellos celebraban
la libertad de la esclavitud de 400 años. 400 años habían sido esclavos. La fecha, ¿cuándo se celebraba? Ya dijimos, el cordero se escogía el 10 de Nisan, se tenía en observación durante 3 días y el 14 de Nisan, entre las 2 tardes, se sacrificaba. La señal, ¿cuál era la señal de esa fiesta? Bueno, la sangre del cordero que se derramaba en un lebrillo, que es eso que tiene en la mano el personaje, nosotros acá le llamamos guacal, a ese recipiente que tiene en su mano, y mojaba en la sangre un hisopo, que era una planta, unas hojas muy ásperas que servía para raspar, y con esa planta rociaba de sangre el dintel y los postes de la casa. ¿Cuál es el significado de esta fiesta? Vámonos a la palabra. Hoy sí, Éxodo 12, versos 26 y 27. Éxodo 12, 26 y 27. Veamos qué dice la palabra. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este? El significado de esa fiesta. Ustedes van a responder, es la víctima de Pesaj, de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel y en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, porque les dijo, este cordero es el que estoy ocupando ahorita, para que por la sangre de él ustedes no sean muertos. Por la sangre de ese cordero que ha sido sacrificado hoy, ustedes no han muerto. Por la sangre de ese cordero yo he pasado por alto. Por la sangre de ese cordero ustedes son libres. Por la sangre de ese cordero ustedes salieron de la esclavitud a una libertad. Por la sangre de ese cordero es que ustedes tienen vida. Pero eso era una sombra de lo que había de venir. Porque 2000 y fracción años más tarde, el cordero perfecto, por eso Juan, cuando ve al Mesías, dice, hey, todo lo que habíamos hecho era una sombra de venir, eran ensayos, pero ahí está el cordero perfecto. El que vino y quitó el pecado de una vez por todas. El que su sacrificio, ya no hay sacrificio cada año, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Todo lo que vimos o lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Todo enfocaba a Cristo. Por eso Cristo cumple todas las fiestas, hermano. Ya lo vamos viendo despacito. Tranquilo. O sea, los elementos. ¿Cuáles eran los elementos? Bueno, hierbas amargas. ¿Cuáles eran las hierbas amargas que ellos mencionaban? Bueno, la lechuga, el rábano, el puerro, el ajo eran las hierbas amargas. Luego estaba el pan sin levadura, el vino, y más adelante, hermano, con el tiempo, ellos le fueron agregando manzana rallada con canela, que eso era el símbolo de los ladrillos de la esclavitud. Y por último le pusieron una ramita de cilantro o una ramita de perejil, que era un renuevo, porque era un nuevo comienzo, que lo sacaba de la esclavitud a una libertad. Esa fiesta era muy esperada, hermano, porque era la única noche donde todos los hebreos podían comer carne. Ricos y pobres podían disfrutar de un sabroso banquete. El pan era el alimento básico de la mayoría de los hebreos. Para ellos era lo que los sustentaba, era su fuente de vida. Por eso se acuerda que Jesús les dijo, hey, no solo de pan vive el hombre, porque les estaba haciendo referencia a ellos, porque para el hebreo el único sustento que muchas veces tenían durante el día era el pan. El único alimento que tenía. Y por eso les dice, no les dijo, hey, no coman. No les dijo, no van a dejar de comer esto por comer esto. Les dijo, no solo de pan van a vivir, porque para el hebreo el sustento era el pan. Sustento, pan. Y les dice Jesús, no solo de pan van a vivir, sino también de toda palabra que sale de mi boca. Así como el pan los sustenta a ustedes materialmente, así mis palabras los van a sustentar espiritualmente. Jesús les estaba dando la correcta interpretación. Allá en Deuteronomio se menciona y dice, no solo de pan viva a ver el hombre. Es más, el diablo conoce tanto este texto que fue el que le sacó a Jesús cuando estaba en el desierto. Decir que estas piedras se conviertan en pan, pues.
Y el Mesías le contestó a la luz de la palabra. No, escrito está, le dijo, no solo de pan va a vivir el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Mesías celebró la fiesta de Pesaj con sus discípulos. No fue otra cosa que celebró, hermano. No era otra cena. Él estaba celebrando, y lo hemos visto a la luz de la palabra, que lo que el Mesías celebró con sus apóstoles fue la fiesta de Pesaj. No fue otra fiesta. Entonces tuvo que tener los elementos que hemos visto. El pan sin levadura, el vino, las hierbas amargas y el cordero. No podía tener otra cosa que no fuera eso. El Mesías celebró junto a sus discípulos la prepascua. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita no me quiero meter en eso. Compartió el pan y el vino, el nuevo pacto, y le dice, hey, ¿se acuerdan que había un pacto allá, el de la ley? Pues hoy hay un nuevo pacto, que es en mi sangre. Porque el antiguo pacto fue escrito en piedra. El nuevo pacto yo se lo voy a escribir en sus corazones. Porque la ley no salva. Porque la ley es cierto que es santa, pero es la que nos lleva a Cristo. Es el ayo. Pero les dice, ya no me interesa tener un pacto plasmado en piedra. Hoy quiero un pacto plasmado en sus corazones. Veamos el Mesías y la fiesta de Pesaj. Cristo es nuestro Cordero Pascual. El día 10 fue escogido como el Cordero Pascual. La gente lo proclamaba como el Mesías de Israel. Mire, ¿sabe cuándo se cumplió esto, hermano? De que la gente lo proclamaba como su Cordero. ¿Cuándo se escogía? Dijimos, el 10 de Nisamba. Ese mismo día que Jesús se presenta en Jerusalén, ese mismo día el sacerdote había ido a traer al Cordero. De un lado venía el sumo sacerdote subiendo con el Cordero en las manos, y todos los coanín, es decir, todos los sacerdotes, clamaban y gritaban y se emocionaban porque era una fiesta, hermano. Para el hebreo, Pesaj era una de las fiestas más solemnes. Entonces, de un lado venía el sumo sacerdote subiendo con el Cordero en la mano, en los brazos, y todos los coanín haciendo el pasillo, hermano. Y gritaban, Hosana, Hosana, porque ese grito no solo se dio cuando el Mesías ingresó, ese grito era sálvanos, 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 y era un ensayo, hermano. Lo hacían año con año, año con año. Y el sacerdote venía subiendo y todo el mundo contento, cuando del otro lado, montado en un pollino, venía el verdadero Cordero. Y sus seguidores empiezan a gritar, Hosana, Hosana, y de los dos lados, hermano. De un lado, el sacerdote, el sumo sacerdote con el Cordero en la mano, y del otro lado, el Mesías montado en un burro, que era la profecía de Zacarías 9:9, diciendo, alégrate, hija de Sión, porque viene tu rey montado en un pollino de asna. Ahí lo vas a conocer, lo vas a reconocer, que él es el elegido. Y por eso la gente cuando lo ve se emociona, la gente se eriza la piel, arranca ramas, empieza a tirar los mantos y empieza a decir, hey, este es el rey, este es el que hemos esperado, este es el Cordero, y empieza a gritar la gente, Hosana, Hosana, y de los dos lados, hermano. Y por eso los sacerdotes van y le dicen al Mesías, decile a tu gente que se calle, nos está arruinando la fiesta. Y Jesús les dijo, si estos se callan, las piedras van a hablar. Veamos a continuación un video, hermano, referente a lo que hemos estado hablando. ¡Rabino, hemos viajado 7 días para verte! ¡Tú me has salvado! ¡Me han venido a nuestra ciudad! ¡Ay, de Jesús! ¡Miradle! ¡Vamos a que se va por ahí!
resucitó a Lázaro de la muerte. ¡Corramos! ¿Quién es ese Jesús de Nazaret? Es un profeta, un gran profeta. ¿Un profeta? ¿Sobre un burro? ¡Escuchad al que cura a los enfermos que ha venido a Jerusalén! ¡Salvad a Jesús! ¡Salve Jesús! Isaías dijo: Jerusalén, hija de Sión, he aquí que tu rey vendrá a ti siendo humilde y manso. ¡Saludad al Señor, hijo de David! Maestro, eres la esperanza de Israel. Tú eres nuestro profeta y nuestro salvador. ¡Jesús el profeta, sálvanos! ¡Bendícenos, maestro! ¡Cúrame, maestro! ¡Acuérdate de los desamparados! ¡Hosana! 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 ¡Hijo de David! ¡Hosana! Ok, esta parte de un primer video de los que vamos a ver. Vea qué interesante, hermano. Es barato. Cómo, Y si no te gusta, te enseñaré otro tanto. Jesús se presenta como un cordero y sube a Jerusalén. Sube a Jerusalén, porque el cordero tenía que ser llevado a Jerusalén. Tenía que ser llevado al templo. Y por eso Jesús llega al templo y lo purifica. Y empieza a botar un montón de cosas, empieza a botar a los cambistas y les dice: son una cueva de ladrones. Y durante 3 días el Mesías estuvo en el templo enseñando. Y durante 3 días lo quisieron hacer caer para demostrar que no era el cordero perfecto, y lo pusieron a prueba para ver qué respondía. Veamos esa escena. Maestro, sabemos que lo que tú enseñas es correcto y que no te basas en las apariencias. Tú enseñas de verdad a vivir como Dios exige. Dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¡Cuidado, señor! ¡Quiere engañarte! Préstenme una moneda. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué respondes a esto? Veamos un video más de la entrada triunfal del Mesías. La Biblia. Los sustos en ti se alegren, sí se alegrarán con gozo.
el templo. Ese agitador de Galilea dará problemas. La gente, ¿cómo está respondiendo? ¿Y los romanos han tomado medidas? No. Bien, de momento. Es preciso que no interrumpa la Pascua. Dios descargará su ira sobre nosotros. ¿Quién sabe qué hará Pilato si la gente se descontrola? Nicodemo, ve con Marco si entra en el templo. Vigilad, no pestañeéis. Necesito saberlo todo. Ahí están entonces un par de videos, hermanos, del Mesías, y que es una sombra, todo pesa, fue una sombra de lo que había de venir. Esa fiesta se cumple literalmente cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino de asna, presentándose como el verdadero Mesías y dando la pauta a la última semana de la vida del Mesías. Por eso usted ve que Jesús entra el 10 de Nisan. Pasa 3 días en el templo, que lo examinan, así como examinaban al Cordero, examinaron a Jesús, lo quisieron hacer caer en tentación, le ponen varias pruebas, y entre ellas esa, la de Pilato, porque si Jesús decía que estaba de acuerdo con que se le diera tributo a César, sí, entonces la gente decía, ya ven, no es el Mesías, no apoya a su pueblo. Si Jesús decía, no es bueno que le den tributo a César, decía, mira, no cumple la ley. No, si lo pusieron a prueba al Mesías, pero es muy inteligente, él dijo, denle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. No le encontraron ningún defecto. Después de pasar esos 3 días, el 14 de Nisan es sacrificado como el Cordero Perfecto entre las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde. Mis amados hermanos, sé que hay más preguntas que respuestas de lo que hemos visto en esta noche. Próximo jueves vamos a seguir tocando el mismo tema, muy apasionante, muy lindo. Le digo, es una materia para mí hermosa, me encanta y por eso disfruto darle, hermano. Y le dije yo a Wilda, no, esta es mía, no es la doy. Mire, si hay alguna pregunta, duda, consulta, hermano, de lo que hemos visto en esta noche, puede levantar su manito y opinamos, hermano. Platiquemos, o si tiene alguna